compartirle algo en el Salmo 45. Salmo capítulo 45. Libro de los Salmos capítulo 45. Voy a leer la segunda parte del versículo 2. La segunda parte del capítulo 2. Perdón, del versículo 2. Capítulo 45, versículo 2. La segunda parte del versículo 2. Dice: la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Vamos a hablar en esta mañana de cómo obtener la gracia de Dios. Cómo obtener la gracia de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad, este momento de bendición para nuestras vidas, de poder adorar tu nombre, poder bendecir tu nombre, poder exaltar tu nombre. Nos disponemos a oír tu palabra. Necesitamos un consejo, una dirección. Necesitamos tu conocimiento para poder guiar nuestras vidas. Y a través de tu Santo Espíritu puedas colocar las palabras que cada uno de nosotros requiere para que nuestra vida espiritual se fortalezca y poder tener, Señor, una vida agradable delante de ti. Toma control, Señor, de la mente, del corazón, de esas preocupaciones, de esos afanes, y danos un corazón dispuesto en esta mañana para recibir tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento. Y aún, Señor, los que pueden estar enfermos puedan ser ministrados, puedan recibir sanidad, puedan recibir liberación, puedan recibir salud para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. ¿Cómo obtener la gracia de Dios? Creo que una de las cosas que le enseñan a uno desde muy pequeño como una norma de ética o de urbanidad, de buenos modales, es eso. No solo saludar, porque hay personas que llegan a una parte y no dicen ni buenos días, sino que también le enseñan a uno a dar las gracias, a ser agradecido. Y el agradecimiento es simplemente reconocer cuando una persona ha hecho algo por uno. Cuando a alguien le dan un obsequio, le dan un regalo, ¿qué debe decir la persona? Gracias. Cierto. Cuando alguien se comporta bien, cuando alguien tiene una buena actitud, se deben dar las gracias. Pero cuando nosotros estamos hablando de la gracia de Dios, no nos referimos a esa expresión de cordialidad que generalmente le damos a las personas cuando nos crean un beneficio. Cuando nosotros estamos hablando de la gracia de Dios, nos referimos a algo totalmente diferente. Porque la gracia de Dios no es aquella expresión de saludo o de amabilidad. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos estamos refiriendo al don de Dios inmerecido para los hombres. Estamos hablando de algo que Dios le está dando al hombre que el hombre no se merece. Por eso podríamos decir que la oportunidad, la opción que una persona tiene de entrar al reino de Dios
o de estar dentro del reino de Dios es producto de la gracia de Dios. Yo podía hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué había en usted que hizo que Dios le mirara y lo salvara? Dígame esa buena cualidad que Dios vio en usted. Dígame ese atributo excelente que le llamó la atención a Dios y Dios dijo, se merece la salvación. ¿Qué cree usted que hubo en su vida para que Dios no llamara al gobernador de Miranda, sino que lo llamara a usted? Que Dios no llamara al presidente, que Dios no llamara al regidor de la ONU, sino que lo llamara a usted. ¿Qué vería Dios en usted que no vio en él? Nada. Absolutamente nada. Simplemente Dios lo salvó por la gracia de Dios. Sencillamente Dios le obsequió algo que usted no se merecía. Si hay algo que Dios aborrece es el pecado, y sin embargo Dios está salvando gente de un mundo pecador. Y dice el libro de Romanos que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque si el pecado sobreabundara la gracia de Dios, Dios no podría salvar a nadie. Entonces la gracia tiene que ser mucho más abundante que la condición humana para Dios poderlo salvar. De otra manera no se podría hacer. Cuando leemos el libro de Efesios, la Escritura dice que somos salvos por gracia. Debido a la gracia de Dios tenemos la oportunidad de poder ser salvos. Y la gracia de Dios nosotros la vamos viendo desde que usted comienza a leer la Biblia y la termina de encontrar hasta el último libro de la Biblia. La gracia está regada por todas partes. Por eso, si Dios se pone a buscar la perfección en un ser humano, Dios se va a sentir fracasado. Y por eso, si alguna persona quiere estar constantemente recibiendo un favor de Dios, ¿qué tiene que tener en su vida? La gracia de Dios. Porque todos los seres humanos se equivocan. Y recuerden que nosotros tratamos con un Dios perfecto. ¿Será que Dios se equivoca? ¿Será que Dios tiene fallas? ¿Tiene errores? Es un Dios perfecto. A usted no le ha tocado vivir con un perfeccionista. El perfeccionista es aquel supremamente detallado y se enoja cuando una persona está cometiendo errores. Y el que tiene los errores lo ve como una persona fastidiosa porque por todo pone problemas. Pero a pesar de que Dios es una persona perfecta, Dios deja pasar por alto muchos errores. El gran problema es que hay personas que pueden obtener más de Dios porque hay más gracia de Dios en ellos que en otros. Por eso cuando una persona tiene la gracia, la gente dice, oye, pero ¿qué le verán? Maluco, feo, pobre. Pero todo el mundo le da. Todo el mundo quiere hablar con él o con ella. Todo el mundo quiere estar cerca de la persona y usted comienza a buscarle características, pero no tiene nada. Pero hay algo en esa persona que atrae a los demás o hace que la gente le dé. Y no podíamos decir que no hay otra cosa sino la gracia de Dios. Es algo supremamente desinteresado. No me voy a decir que si usted está lleno de plata y la gente lo busca, es la gracia de Dios, es la plata que tienes. Estoy hablando de algo desinteresado, de algo que la gente lo busca espontáneamente y que de pronto la gente o él no da, la gente le da. Y por eso hay personas que tienen tanta gracia de Dios que aún teniendo las cosas la gente le da. Pero hay personas que como no tienen la gracia de Dios y a pesar que no tienen, Dios no les da absolutamente nada. Y la mala interpretación de esa circunstancia, la gente tiene un proverbio callejero que dice, Dios le da pan al que no tiene dientes. Porque la gente siente que Dios le está dando a alguien que de pronto no necesita. Pero recordemos la parábola de los talentos que dice que al que tiene se le dará más. Y aún el que no tiene lo que piensa tener le será quitado.
Es decir, que el gran problema para que el ser humano reciba algo radica en cuánta gracia puede haber en la vida de una persona. Y todos los planes divinos que usted ve trazados en los propósitos de Dios están basados en eso. Podríamos abrir un interrogante porque el pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. Y los israelitas tenían una connotación de su condición espiritual, porque ellos pensaban que por solo hecho de ser hijos de Abraham, tenían derecho a recibir la bendición de Dios. El primer mensaje de Cristo los enojó porque el Señor les hizo entender lo contrario. Y el Señor le dijo, muchos leprosos habían en el tiempo de Eliseo, pero solo Naamán el sirio, no dijo el israelita. El sirio fue sanado. Es decir, Dios no miró ningún leproso israelita. Se fue un pagano que no estaba en el propósito de Dios y lo sanó. Y muchas viudas habían en los tiempos de Elías, pero solo una viuda de Sarepta de Sidón fue sanada. O fue visitada por Dios para proveerle alimentos mientras todo el mundo se moría de hambre. Lo que le estaba diciendo es, la gracia de Dios se fue para allá. Y ustedes que estaban dentro del pacto andaban tan mal que no había gracia de Dios y por eso no recibieron nada. Probablemente hay personas que están dentro de un pacto pero se portan tan mal y a veces Dios tiene que darle a uno que está fuera del pacto. Porque a veces la gracia de Dios está allá y no está en la persona que debería tenerla. Usted sabe cómo se llama una persona, cómo se le podía decir cuando pierde la gracia de Dios. Eso no es una vulgaridad. Búsquela en el diccionario. Desgraciado. Eso la gente lo utiliza para ofender. Pero usted busca en la lengua española desgraciado, que no tiene la gracia, es lo que le dice. Lamentablemente, si hay gente en esa condición. Yo digo que usted ande sin plata, pero tiene la gracia, tiene la bendición. Que usted sea maluco, tiene la bendición. Que usted no tenga dinero, o no tenga ropa, pero tiene la gracia, tiene la bendición. Lo que hace de que funcione el reino de Dios en la persona no es lo que tenga materialmente, sino la gracia que tenga, y eso va a llamar el resto. Pero la gente se preocupa más por buscar lo terrenal y se olvidan de lo espiritual, y lo espiritual llama lo material, pero lo material no llama lo espiritual. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces el ser humano es tan mal negociante que cree que dejando a Dios a un lado y buscando lo material va a ganar más, y está perdiendo. Porque el que busca lo espiritual se gana las dos cosas. Gana lo espiritual y gana lo material. Pero el que busca lo material solo gana lo material y no va a ganar lo espiritual. Qué hermoso es uno tener el favor de Dios. Que digan, hermano, fulanito, llámelo para orar porque ese Dios lo oye. Y otro puede decir, pero es que a todos Dios nos oye, pero ¿por qué cuando ora ese Dios sí le responde y el otro ora y no pasa nada? ¿Por qué cuando este ora por sanidad se sana y el otro no se sana? Porque hay uno que puede tener más gracia que otro. Y el pueblo de Israel fue escogido por gracia. Porque el pueblo de Israel fue un pueblo basado en una promesa que Dios le hizo a un hombre llamado Abraham. Pero Abraham no era israelita. Los israelitas no existían en el tiempo de Abraham porque los israelitas vienen de Abraham. ¿Y Abraham de dónde era? De Ur de los caldeos, el padre de los israelitas. Era una persona que no era israelita, era caldea. Y Dios lo llama. ¿Y por qué Dios llama a un hombre pagano? Por su gracia. El pueblo de Israel existe por la gracia de Dios, y eso tenían que entenderlo ellos. Y Dios lo saca de la tierra de Egipto porque se lo merecían, lo sacó por gracia. De tal manera que el pueblo de Israel, basado en el plan de Dios, tenía que venir un Mesías. Y ese Mesías se iba a constituir en un rey que gobernaría toda la tierra, y eso se va a cumplir, pero en la segunda venida de Cristo. El pueblo de Israel le da la espalda a Dios, crucifican al Mesías,
Y se escribe un capítulo en Romanos 11 donde se habla la razón por la cual la gracia de Dios sale del pueblo de Israel y se viene a los pueblos que no son israelitas. Y el apóstol Pablo lo describe como algún árbol de olivo donde las ramas naturales fueron desgajadas y fueron colocadas las artificiales. El olivo es sencillamente un árbol donde se produce un aceite que es utilizado en el templo y representa la presencia de Dios. Lo que estaba diciendo Pablo es, la presencia de Dios se desarraigó de los israelitas y en su lugar fueron colocados los gentiles. Pero allí Pablo da una explicación, no te enorgullezcas por esto, porque gracias a la transgresión de los israelitas, tú estás en pie. Y si las ramas originales fueron desgajadas, ¿cuánto más las artificiales? Es decir, nosotros estamos injertados en el plan de Dios porque Israel cometió un error. Si Israel no se equivoca, usted y yo nunca hubiéramos entrado al reino de los cielos. No sería la expresión adecuada, pero estamos en el reino gracias al error de los israelitas. Los israelitas se equivocan con el Mesías, nosotros ocupamos su sitio. Pero Pablo da una advertencia. Si los que tienen la promesa original se equivocaron y Dios los sacó del plan, no te va a sacar a ti que eres artificial. Si Dios les puso la mano dura a ellos, que Dios ya le había hecho promesa, no te la va a poner a ti que eres artificial. Entonces no te enorgullezcas, porque así como fueron expulsados ellos, también puede ser expulsado uno. Yo a veces escucho a las personas dándole lengua a los israelitas, que negaron a Cristo, que lo crucificaron, y a veces nosotros cometemos errores peor que ellos. A veces nosotros vivimos peor que ellos. A veces nosotros andamos peor que ellos. Y el mismo castigo que se derramó sobre ellos, si no tenemos cuidado, puede visitar también a los gentiles. De tal manera que gracias a esa opción que Dios nos da, le llamamos a esta edad después de la muerte de Cristo la era de la gracia. Por eso es que usted escucha personas que le dicen a uno, estamos en el tiempo de la gracia. Pero cuando usted está oyendo que estamos en el tiempo de la gracia, la gente lo malinterpreta. Es que eso era en el tiempo de la ley. Una mujer la apedreaban y la mataban, ahora no. Ya eso se acabó. Que una persona la encontraban robando, o usted le pegaba un puño a otro y le volvía el puño, eso era antes. Ojo por ojo y diente por diente, y eso no se puede hacer. Sino que si te pega una mejilla, pon la otra. Y comenzamos a tratar de separarnos bastante de la ley. Y comenzamos a ver como la gracia algo muy permisiva. ¿Sabe usted qué era lo que condenaba la ley? La ley condenaba era la acción. Para poder condenar a una persona había que demostrarle que había robado. Había que demostrarle a la mujer que había adulterado. Por eso le traen a la mujer adúltera y le dicen al Señor, la vimos, nosotros somos testigos que esta mujer estaba en adulterio. Ellos estaban allí como testigos del asunto, porque si no habían testigos no se podía hacer nada. La ley condena la acción. Pero cuando Jesús viene a hablar de los 10 mandamientos en el Sermón del Monte, el Señor le da un sentido distinto. Y le dice, habéis oído de los antiguos, no adulterarás. Porque él sabía que los judíos atacaban era la acción. Y le decía, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Jesús no estaba condenando la acción, estaba condenando la intención. Quiere decir que la gracia se profundiza. La gracia va a la raíz del mal, no va a la consecuencia del mal. ¿Por qué roba una persona? Porque lo maquinó. Porque lo pensó. No me va a decir que la moneda se le pegó a la mano. Eso fue algo que se sentó a pensar, que se sentó a maquinar y lo ejecutó. El Señor comienza a ver la intención que hay en el corazón de la persona. Y si nosotros comenzamos a tener en cuenta estos principios divinos, nos podemos dar cuenta de que la gracia es más rígida que la ley. Quiere decir que en términos bíblicos, alguien por andar con el ojo adúltero te puedes condenar, porque el adúltero no entra al reino de los cielos. Una persona que se sienta a ver películas pornográficas y quiere que no se acostó con la mujer ajena, no se considera adúltero, pero la ley lo considera adúltero. Si estuvieras viviendo dentro de la ley no tendrías problema, pero estás dentro de la gracia. Y Dios te está viendo la intención que tienes en tu corazón.
Dios te está viendo lo que estás pensando. Dios está analizando lo que están haciendo dentro de ti. A Dios no le importa mucho lo que tú vas a hacer, sino lo que estás pensando hacer, que es muy distinto. Dios se va allí a la raíz del mal. Y sin embargo, nosotros encontramos dentro de la ley algunos principios que nos llevan a eso. Cuando se escribe el Salmo capítulo 15, se habla del monte de Dios. Y allí cuando se está hablando del monte de Dios hay principios similares a los que hay en la gracia, pero el salmista perteneció al tiempo de la ley. Y comienza a decir allí, ¿quién entrará al monte santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha conocido engaño y que en él no hay injusticia. No se está hablando en ninguna manera de una acción, sino que se está hablando de la condición espiritual de ese ser humano que tiene el corazón limpio, que no ha utilizado sus manos para hacerle daño a nadie, que se ha mantenido en santidad. Eso es lo que dice el salmista, ese entrará al reino de Dios, al monte santo. Y Jesús dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para eso vino la gracia, para lavar al hombre por dentro, regenerarlo por dentro, cambiarlo por dentro y así llevarlo al reino de los cielos. Bendita sea la gloria del Señor. No le tenga temor a lo que va a hacer, téngale temor a lo que piensa hacer. Porque si no hay nada malo en su corazón, sus manos nunca harán nada malo. Su corazón nunca hará nada malo. Sus pies no irán a donde no tienen que ir, porque su corazón está limpio. Y yo quisiera tocar brevemente en esta mañana algunos principios fundamentales o algunas cualidades o atributos que deben haber en una persona que hace que la gracia de Dios venga sobre él. Quiero ir al libro de Génesis. Libro de Génesis. Voy a leer el verso 8 del capítulo 6. Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Todos conocemos el tiempo de Noé. Se llama el tiempo del diluvio. Y Noé había vivido en una generación mala, en una generación que se había olvidado de Dios. Cuando Jesús hace un cuadro para resumir la condición de los tiempos de Noé, decían que antes que el diluvio viniese, en los tiempos de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Estaba dando 4 características que reinaban dentro de la corrupción de la tierra. Pero cuando nosotros analizamos esas cualidades, nos ponemos a reflexionar. Porque la gran pregunta sería, ¿será que comer es malo? ¿Será que beber, no embriagarse, beber es malo? ¿Será que casarse es malo? ¿Será que darse en casamiento es malo? Todas estas cualidades son actividades humanas normales. Pero el Señor no está condenando en sí la actividad, sino vivir para esas actividades. El mundo antediluviano era un mundo materialista. La gente no se acordó de Dios y el que se entrega al materialismo se corrompe. ¿Sabe qué es lo que hace que un ser humano se corrompa? Separarse de Dios. Cuando el ser humano se separa de Dios, su naturaleza lo envuelve y él mismo se autodestruye. Por eso el diablo a veces trabaja en vano, porque en el momento que el ser humano crea un abismo entre Dios y él, la carne lo toma y ya usted sabe cuáles son las obras de la carne. Se vuelve chismoso, se vuelve embustero, se vuelve criticón, se vuelve alcohólico, se vuelve drogadicto, se vuelve ladrón, se vuelve brujo, se vuelve hechicero. La carne lo va a llevar solito a todo eso sin que el diablo se aparezca. Y ese materialismo hundió a la generación de Noé.
Y cuando todo el mundo vive bajo una misma corriente, por ahí hay un adagio que dice, ¿para dónde va Vicente? Para donde va toda la gente. Quiere decir que el ser humano camina por donde ve caminar a otro. Por eso hay generaciones donde toda la familia es alcohólica, porque vieron que el papá se formó alcohólico, que la mamá era alcohólica, que la mamá fuma, que el papá bebe, que el papá se la hacía con otras mujeres a la mamá y el hijo se levanta con la misma, porque todo el mundo va caminando en el mismo sentido. Y hoy en día usted ve a un niño que ve que todo el mundo bebe, él se forma así, porque es lo que está viendo. Pero hay personas que cuando hay algún principio moral dentro de ellas, la gente no se fija en lo que otro hace, sino que juzga lo que otro hace. Y para juzgar lo que otra persona está haciendo, la persona tiene que tener un principio moral muy establecido. Y lo que deduce es que si la gente lo hace, él lo va a hacer también porque la gente lo hace. Él lo hace si es correcto hacerlo. Y si no es correcto hacerlo, así el barrio entero se vuelva su enemigo. Él no lo va a hacer porque eso no es correcto hacerlo. Y por eso en las generaciones de Noé, él era perfecto. Y algún día me dirían, hermano, pero se desnudó. Hermano, pero él bebió y se quedó desnudo y maldijo a un hijo. Pero en los tiempos de Noé, eso no era una ley que estaba establecida contra el alcoholismo. Dios nunca se había pronunciado contra eso. De tal manera que si nos trasladamos al tiempo de Noé, Noé, para lo que conocía del bien y el mal, era una persona supremamente perfecta. Porque usted hoy conoce más del bien y del mal que cualquier persona en los tiempos del diluvio. Hoy habla uno con un cabezón de 8 años y saben más que uno, porque ya la mente y la conciencia está supremamente abierta. Y Noé dijo, yo no voy a ir para donde va todo el mundo, yo no me voy a sentar a beber con el vecino, yo no voy a fumarme un tabaquito porque todo el mundo se lo fuma y dice que es normal, yo no me voy a montar una minifalda porque todo el mundo se la monta, yo voy a hacer lo que yo considere que eso sea correcto. Y eso lo llevó su principio moral a caminar con Dios, porque dice el profeta Oseas, estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y Dios se dio cuenta que ese hombre se parecía a él, que ese hombre pensaba como él, que ese hombre vivía como él, y comenzaron a caminar juntos con Dios. Y esto llamó de que cuando Dios fuera a sentenciar la tierra, Dios dijo, aquí no todo el mundo es igual, aquí hay un hombre sobre el cual he derramado mi gracia y lo voy a librar del juicio y lo voy a librar de la destrucción. Hay algo que le otorgó Dios a Noé que no se lo otorgó más ninguno, le otorgó la salvación de su vida porque caminó con el Señor. Y cuando una gente camina con Dios, las generaciones caminan con Dios, obtienen la gracia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Mientras tú te dedicas a caerle bien a los demás, la gracia de Dios se cae en tu vida. Mientras tú quieres quedar bien con el vecino, la gracia de Dios que hay en ti se acaba. Para uno obtener la gracia de Dios tiene que tener intenciones de agradarle. Tiene que caminar con Él, tiene que vivir con Él. Pero si una persona no hace eso, la gracia de Dios no se derrama sobre él. Y lo más hermoso es que la gracia, cuando una persona la tiene, parece que la gracia se expandiera. Porque cuando Dios le envía a Noé a hacer el arca y toma la decisión de salvarlo, le dice, no te voy a salvar a ti solo. Te voy a salvar la mujer y te voy a salvar los hijos. Y te voy a salvar a las mujeres de tus hijos. Es decir, que por haber alcanzado Noé la gracia de Dios, Dios también va y alcanza a la familia de Noé. Dios también se acuerda de los nietos de Noé. Dios también se acuerda de las yernas o de las nueras de Noé. Se extiende completamente la gracia de Dios. Una vez cuando el apóstol Pablo oró allí en la cárcel de Filipo y tembló y se sacudió por completo, las escrituras dicen que el carcelero estaba buscando cómo matarse porque se habían escapado los presos y el que dejaba escapar un preso pagaba con la vida en el Imperio Romano. Pero Pablo le dijo, no te mates, todos estamos aquí, nadie se ha ido, y fue y buscó
buscó luz y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijo: recibe a Jesucristo, tú y toda tu casa, y serán salvos. Le dijo que si él recibía al Señor, lo que él había recibido por gracia, también se iba a extender a su familia. Cuando usted deja de percibir la gracia de Dios, estás condenando a tu mamá, estás condenando a tu papá, estás condenando a tu hermano impío. Pero si caminas y obedeces a Dios, así te tires el mundo entero de enemigos, Dios va a tener misericordia de los tuyos, y así como te arrebató a ti, también puede arrebatar a los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso es la gracia del Señor. Cuando uno tiene la gracia de Dios, no necesita el político. Porque hay evangélicos secos detrás de la política para que les den lo que ellos consideran que Dios no les ha querido dar. Lambiéndole a un hombre, y me perdona el término, suplicándole a una persona, y a veces el impío lo que piensa y es que este no es cristiano. Y es que este no tiene a Dios para que le dé detrás de las personas y detrás de las herramientas humanas para recibir algo. Bien dijo el apóstol Pablo: con Cristo estamos completos, no nos hace falta absolutamente nada. Y si no ha recibido algo de Dios es porque hay un problema o porque Dios no lo tiene en sus planes. Pero si usted tiene la gracia de Dios y eso está en el plan de Dios, eso va a venir tarde o temprano, porque Dios no es ningún tacaño. Llénese de la gracia de Dios, agrádele para que Dios le bendiga y le prospere, y para que Dios obre en su vida como tiene que obrar. Pero hay otro principio fundamental de una historia que ustedes bien conocen, basada en Génesis 19. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Voy a leer el versículo 19 del capítulo 19. He aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora está una ciudad, esta está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Aquí, estas son palabras textuales de Job, de Lot, perdón. Lot sabía que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, que había un fin determinado sobre estas dos ciudades, y que los ángeles lo enviaron a salir porque la destrucción ya venía. Pero Lot entendió algo, él meditó sobre algo. La pregunta era: ¿y por qué a mí? ¿Por qué no fueron donde el vecino? ¿Por qué no fueron allá donde está el hombre de la vuelta que tiene dinero? ¿Por qué no fueron donde el empresario? ¿Por qué no fueron donde el hombre más importante de la ciudad? Vinieron fue a mí. ¿Qué me vieron a mí? Yo no tengo nada de especial. Y este hombre entendió que Dios lo estaba librando del juicio por una sencilla razón: había alcanzado la gracia de Dios. Y él, cuando va a huir, él se da cuenta que a las ciudades donde él podía tratar de llegar estaban muy lejos.
o están muy cercanas a la destrucción. Y digo, allá no podemos ir, de pronto el mal nos alcanza. Vamos a ir a una ciudad donde de pronto no haya el desarrollo y el materialismo que hay aquí, pero podemos guardar nuestras vidas. Y Él le hace esta pregunta a los ángeles. Le dice, si he hallado gracia delante de vuestros ojos, por favor, déjenme oír a aquella ciudad que es pequeña e insignificante para que libre mi vida. Yo puedo encontrar algo aquí supremamente importante, que la gracia de Dios en aquel momento llevó a Lot simplemente a pensar en su propia vida. Porque hay personas que a veces todo lo que Dios da lo materializa. Hay personas que reciben un don y saben que Dios está sanando a través de ellos. Saben que Dios está haciendo un milagro a través de ellos. Entonces dicen, yo voy a orar allá, pero eso vale tanto. Yo voy y oro por el enfermo, pero eso vale tanto. Yo voy y oro a tu casa y eso vale tanto. Ellos saben que la gracia de Dios está con ellos, pero la están explotando, la están exprimiendo. Lo mismo que hizo Giezi cuando Eliseo hizo el milagro en Naamán y fue y se materializó y le dijo a Eliseo, la lepra que tenía ese hombre se te pasará a ti ahora. Porque el que usa las cosas de Dios para subordinarlas en el mundo, la lepra y la maldad que hay en el mundo terminan tarde o temprano contagiándolo. Y si hay alguna función específica de la gracia de Dios, no es hacerte rico, no es hacer que la gente te lleve zapatos, no es hacer que la gente te lleve ropa, no es que te llenes de gloria y que te llenes de fama. Si hay un principio dentro de la gracia que Dios lo estableció, aunque Dios usa su gracia para tantas cosas, fue eso, tratar de alcanzar la vida del hombre. Y Lot dijo, si hay gracia delante de mí, yo la voy a usar, es para librar mi vida del juicio, porque lo más valioso que usted tiene es la vida, y puede ser que la gracia de Dios sirva para que su vida no tanto física, sino su vida espiritual se sostenga y se mantenga, que Dios le dé la humildad que necesita a través de su gracia para que pueda entrar al reino y le quite la soberbia y le quite la prepotencia y le quite el orgullo y la arrogancia que tiene encima. Que gracias a la gracia del Señor Dios le arranque el defecto, Dios le arranque la lujuria, Dios le arranque la lascivia, Dios le arranque la carnalidad, Dios te quite el pecado, que el Dios santo, santo, santo se acerque a ti, te purifique y puedas librar tu vida del juicio que viene sobre este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he escuchado personas que están esperando que el ministerio le crezca para que lo bajen en una suite presidencial. Están esperando que el ministerio lo crezca para que lo inviten a comer por allá, por Chacao, para que lo elogien, y Dios nos da la gracia para eso. Si en algún momento dado Dios la pone y Dios lo puede bendecir es otra cosa, pero hay un interés material de por medio y eso es supremamente destructivo. Lot le dio una petición a los ángeles y los ángeles dijeron, la hemos escuchado. Porque cuando hay gracia de Dios, Dios oye. Cuando hay gracia de Dios, Dios escucha. Cuando está la gracia de Dios, Dios está pendiente de la persona, porque esa persona está pendiente de Él. Pero lo que más me llama la atención es que cuando le lanza la petición, en ese momento los ángeles lo que le dicen es, también la hemos oído. Es decir, que al decir también, está hablando que antes de esa oración ya habían habido otras. En pocas palabras, podríamos decir que Lot, aunque vivía en Sodoma y Gomorra, nunca perdió la comunión con Dios. Siempre estuvo orando. Le dijeron, también estuvimos y te vamos a aceptar esta petición para que tú puedas librar tu vida. Sus oraciones estaban siendo escuchadas, pero esa oración más que todo fue escuchada porque él estaba pensando en no morir, él estaba pensando en no destruirse, él estaba pensando en no acabarse. Y si la gente pensara un poco en su vida espiritual, yo creo que
que la gracia de Dios llegara más rápido. ¿Sabe por qué la gente anda desgraciada? Porque anda pensando demasiado en el mundo y piensa poco en Dios. Pero si la gente pensara un poco más en el Señor, la gracia de Dios se acercara mucho más a Él. Si la gente pensara mucho más en lo espiritual, la gracia de Dios se acercara mucho más a Él. De pronto en ese momento tuvo que entender que la plata que tenía, que el oro que tenía, que las ovejas que tenía no iban a servir de nada. Eso se la iba a comer el fuego, se lo iba a comer la destrucción, que en ese momento lo único que podía librar a alguien era tener la gracia de Dios sobre él. Y eso es lo que sirve para el tiempo de la crisis, para el tiempo de la aflicción, para el tiempo del dolor, para el tiempo de la lucha. Tener la gracia de Dios para que te sustente, para que te guarde, para que te libre, para que te ayude. Bendita sea la gloria del Señor. El apóstol Pedro, cuando habla de Lot, dice el justo Lot. ¿Qué era lo que había en Lot? Justicia. Cuando querían violar a los ángeles, abrió las puertas y le dijo: varones, no hagáis esto. No hagan esto. Allá hay unas hijas mías que son vírgenes. Tomadlas y haced con ellas como bien os pareciere, pero no os hagáis daño a estos hombres. Oiga, ¿hasta dónde lleva la justicia? ¿Qué es más correcto que un hombre se acueste con otro que se acueste con una mujer? Le llevó a entregar sus propias hijas. Le llevó a ofrecer sus propias hijas para evitar el daño a esos dos varones. Pero hoy hay gente que toma decisiones no por ser correctas, sino si le conviene. Y cuando una persona maneja la justicia de esa forma manipuladora, que le da el lugar al amigo porque es el amigo, le da el lugar a la mamá porque es la mamá, le da el lugar al papá porque el papá toma decisiones en base a la conveniencia, si gana o pierde. Está tomando decisiones manipuladas por sus propios intereses. Esa gente a Dios no le sirve, porque es sucia, porque es injusta. Pero cuando la gente es justa, parece que Dios pone el ojo en ella. Yo creo que los justos tienen defectos, y por eso la Biblia nunca dice que si el impío cae, Él lo vuelve a levantar. La Biblia nunca dice que si el adúltero cae, Él lo vuelve a levantar. La Biblia dice que si el justo se equivoca y cae, Él lo vuelve a levantar. Si aún fuese 7 veces, Dios derrama su gracia. Y si te caes, vuelve y te levanta. Si te caes, vuelve y te levanta. Si te caes, vuelve y te levanta. Pero tienes que practicar la justicia si quieres ver la mano de Dios sobre tu vida. La gracia está en la gente justa. La gracia está en el que practica la justicia. Si vuestra justicia no fuese mayor que los fariseos y que los escribas, no entraréis al reino de los cielos. La gracia de Dios solamente puede estar en aquel que quiere hacer lo correcto, aunque él tenga defectos, pero hay el deseo de hacer lo correcto. Vea, hermano, los vivos no entran al reino de los cielos. Y cuando hablo de vivo no hablo de la existencia humana, sino de aquel acto de picardía, que la mayor parte para mí, sacando la tajada más grande siempre para ellos, beneficiándose ellos. Yo creo que cuando uno practica la justicia, Dios lo beneficia a uno. Cuando uno hace lo correcto, uno espera la recompensa de Dios, aunque el hombre no le pague. Uno espera que Dios lo premie, porque eso llama la gracia de Dios, y en la gracia de Dios está la bendición de Dios. Si usted ha sido justo y le han sido injustos, no importa. Usted llamó la gracia y la gracia le va a recompensar. No importa si le han pagado mal, Dios le va a pagar, porque ha derramado en su gracia, en su vida, si usted está practicando la justicia. Quiero tocar otro principio en el segundo libro del apóstol Pedro. En la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5,
versículo 5. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí tenemos otra iluminación, porque la revelación está ahí. Lo que uno necesita es iluminación para entender la revelación. Ahí está la revelación. Y si tenemos algo de luz en esta mañana, vamos a darnos cuenta sobre quién derrama Dios su gracia. Está hablando de un sometimiento en el joven. Y yo siempre he tratado de tomar no la edad física de la persona, sino la condición espiritual de la persona. Hay hombres que ya no tienen pelo en la cabeza y se comportan como unos niños. Y hay algunos jóvenes que tienen comportamiento de adultos. El joven es aquel que está bajo las pasiones de la vida, que todo le atrae, que todo lo que ve en la vitrina se lo quiere comprar, que cree que todo le luce, que todo le atrae, está en el vigor de su juventud, y eso crea un desequilibrio psicológico. Y por eso el apóstol Pedro le dice: es mejor que estén sujetos. Todavía no están preparados para tener la libertad, porque las pasiones los gobiernan. Y cuando la pasión gobierna a una persona, es mejor estar sometida para que no ande de error en error. Eso y que ahora me falta un año para que tenga cédula, ese no está preparado todavía. Quieren tener cédula para hacer lo que quieran. Y el que ha madurado sabe que tiene independencia, pero que la vida es muy cuidadosa. Sabe que la calle no se hizo para andar jugando, ni para estar llegando a las 3 de la mañana, si es que llega vivo. Y la gente que más quiere libertad son las personas que menos están preparadas para ser libres. La libertad no se hizo para que el hombre hiciera lo que se le dé la gana. Eso se llama libertinaje. La libertad se hizo para que el hombre pudiera deducir con todo su dominio propio y con todo su libre albedrío poder decidir lo correcto. Pero hay personas que todavía no saben lo que quieren. Hoy hacen una carrera y no les gusta, mañana hacen otra y dicen que esa tampoco es. No saben ni lo que quieren. Hoy están enamorados de uno o de una, y después mañana dicen que ya no es esa, que ya no es ese, que ya apareció otro. No saben lo que quieren. Y allí dice el apóstol Pedro que se sometan a los maduros, que se sometan a los ancianos, para que ellos los guíen y no se les vaya un desastre a la vida. Pero hay algo que es fundamental para uno poder someterse y que le vaya bien en la vida, para uno agachar la cabeza y hacer la voluntad de otro. Pedro está diciendo: aquí solo usted necesita un ingrediente para estar sometido. Necesita una sola cualidad, porque a la gente le cuesta el sometimiento. ¿Sabe por qué? Porque no tienen humildad. Y cuando la gente es humilde, no le importa que lo mande, no le importa que le dé órdenes. Yo he escuchado hombres que tienen una patrona allá en el trabajo y dice: una mujer, una falda mandándome, mijito, si a ti te parió una mujer y te mandó hasta los 18 años, todo el tiempo has tenido una mujer que te mande. A veces la falta de humildad en una persona lo lleva al desastre, pero cuando una persona baja la cabeza y aprende a someterse, como que Dios dice: ese sí sirve, y va derramando la gracia de Dios sobre él. Recuerdo que cuando David, Saúl, que era el rey, lo perseguía y Saúl trataba de matarlo y de acabarlo, cuando David se encontraba con él, decía: yo no puedo poner mi mano sobre el ungido de Jehová. Si Dios lo puso, que él lo quite, y si el rey manda algo, estoy dispuesto a hacerlo, aunque me quiera destruir, aunque me quiera acabar. Y se aparece Samuel y derrama un cuerno de aceite sobre él y le dice que él va a ser el próximo rey de Israel, porque el que se somete, Dios pone gente también para que se le someta. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que quiere estar mandando a otro y ellos no se someten. Quiere darle órdenes a otros, son unos rebeldes. ¿Cómo le vas a dar orden tú a otro si tú no haces caso?
Vienen a alabar al Señor con su voz bonita y no les pueden hablar en la casa. Yo no voy a alabar ningún coroto. La misma voz dulce de ángel que tienen aquí, escúchenlo en la casa. Si uno no se somete, hermano, no sirve para que se le someta. ¿Cómo le gustaría a usted tener a un líder orgulloso? Oiga, eso es un defecto terrible que hay en un líder. Cuando él cree que está puesto ahí es porque él es mejor. Cuando él cree que lo ponen a predicar porque es el que predica más bonito. Cuando lo ponen a cantar porque él cree que canta es más bonito. Cuando es líder de cierto sector de la iglesia porque él es el que lo hace mejor. Mire, mijito, usted está ahí por la gracia de Dios. Y el Dios que lo puso también le puede quitar. La gente que anda hambrienta de poder no sirve. Los que son buenos para gobernar, los que son buenos para reinar, los que son buenos para tener gente sometida, son los humildes que no andan pendientes de su beneficio, sino que usan la autoridad para beneficiar a las demás personas. Y el humilde siempre tiene la gracia y no tiene que estar peleando con la gente para que hagan lo que quieren, sino que la gente ve un reflejo de Dios, que sabe que tiene la autoridad divina, que sabe que la mano de Dios está con él, que sabe que Dios le respalda y que sabe que el Señor le ayuda. Bendita sea la gloria del Señor. Y uno de los grandes ejemplos que hay de la gracia de Dios es Cristo. Cuando el evangelista Juan comienza a tratar de crearnos una biografía de la vida de Cristo, nos comienza hablando desde el seno del principio. Y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estoy hablando que no solo estaba con Dios, sino que Él mismo era Dios. Y dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todo. Quería decir que toda la gracia de Dios estaba concentrado en la vida de Cristo, y por eso la gente se quedaba mirándolo. Oye, pero ese es el hijo del carpintero, mire la ropita que tiene, ese se crió con nosotros aquí en la aldea. Este hombre no es nadie importante. ¿De dónde hay esos milagros? ¿Y dónde tiene esa sabiduría? ¿Y de dónde esas sanidades? Ellos estaban estupefactos porque lo veían sencillo, lo veían humilde. Cuando va entrando a Jerusalén, dice, ahí va tu rey, Jerusalén, dice Zacarías, tu rey manso y humilde, sentado en un pollino, hijo de animal de carga. No lo esperen con capa, ni lo esperen con guardaespaldas. Esperen a un hombre humilde, que es donde está Dios, donde está su gracia, donde está su bendición, donde está su gloria. Allí está la gracia del Señor. Por eso, aunque el Señor no tenía tanta arandela, muchas veces la gracia se confunde. La gente, lo bueno lo vuelve malo. Hermano, yo digo, ¿para qué debería una mujer usar su belleza? ¿Para qué? La usan para modelar. La usan para ser admirada. Usted ve esas mujeres que pasan serias y 4 hombres por ahí sentados y comienzan a tirar de piropo y pasa como que no le guste, una cuadra arriba se va riendo. Los tengo locos, los tengo desesperados. Usted quiere tumbar el orgullo a una mujer, ignórela. Deja que pase con su bolsito y sus tacones y no le diga ni púdrete, para que vea que a la cuadra de arriba estoy perdiendo el encanto, me está pasando algo. Las cosas buenas de Dios se vuelven malas. ¿Para qué Dios le da la belleza a una persona para que se corrompa? Hombre, si tú sabes que a los hombres les gusta la belleza que tienen, úsala para atraer al hombre que se quiere casar contigo. O para el hombre que tú veas que debes casarte con él, usa eso para que se cumpla la voluntad de Dios. Pero lo bueno la gente lo vuelve malo. Y el Señor tenía tanta gracia que una vez estaba predicando y una mujer no se concentró en el mensaje, sino, uy, este tipo sí habla bonito.
Este tipo es una cosa hermosa y bella, y no me quiero dar mal interpretar. Yo creo que el Señor es hermoso. Pero el Señor te dio un físico normal. Porque cuando Isaías describe en el capítulo 53 el tormento de la crucifixión, dice sin hermosura para que no le deseemos. Es decir, que el que va detrás de él no va porque tiene los ojos bonitos, porque tiene la nariz de ratón, la tiene finita, puntiaguda, tiene la boca y qué diente. El que va detrás de él sabe que va, es porque Dios está con él, sabe de que está buscando el reino de los cielos, pero no anda por físico, porque hay gente que a veces no se enamora del mensaje, se enamora del predicador, se enamoran de la predicadora, y a veces hay tanta gracia que la mujer puede ser tan maluca y la ven qué bonita, qué cosa tan hermosa, y es que tiene la gracia de Dios sobre ella, pero esa gracia no fue derramada para atraer físicamente a las personas. La gracia fue derramada para que la gloria de Dios se manifestara y fuera vista sobre los hombres, y la mujer se levanta y le lanza un piropo, le dice bienaventurado los pechos que mamaste y el vientre que te parió. Qué culto a María, qué piropo tan terrible, y el Señor la para de una vez. Así le dijeran amargado, limón, le dijo de una vez más bienaventurados son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Eso era la real importancia, oír la palabra de Dios y recibirla. Bendita sea la gloria del Señor. Hay gente que le invita a ministrar y vais mostrando el traje bonito que lleva. Va mostrando los zapatos de cuero de cocodrilo que compró, lo va a lucir. El reloj de oro. Yo creo que hay que ir bien vestido. Yo no estoy diciendo lo contrario. Pero ¿de qué te sirve el traje bonito si Dios no está contigo? ¿De qué te sirve el reloj bonito si la gracia de Dios no está contigo? Lo más importante es la gracia. Yo digo, así como se demora en el tocador, se demoraran buscando la gracia de Dios. Así como se preparan para ir a un culto físicamente, que no hay que dejar de hacerlo, se prepararan para prepararse espiritualmente, para que la gloria del Señor se derramara, para que el Señor se manifestara. Qué distintas fueran las cosas si el ser humano, así como ama su presentación externa, pudiera también amar la presentación interna, que es producto de la gracia del Señor. Y quiero terminar en esta mañana basándome en el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Hebreos. El versículo 16. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay algo muy hermoso que aparece allí, se llama el trono de la gracia. ¿Qué es un trono? El lugar donde se ejerce la autoridad. Y en el lugar de la autoridad hay gracia. En Colombia ha pasado algo similar con el problema de los grupos de izquierda. Y el Estado usó la autoridad no para descargar sobre la gente el peso de la ley, sino que le dijo que el que se desmovilizara le hacían un perdón. Y bajo ese perdón la persona dejaba de ser culpable de todo su delito y quedaba libre con la condición de no volver a delinquir. Quiere decir que esa autoridad que está hecha para hacer cumplir la ley en un momento dado se puede usar para absolver a una persona que es culpable. Y no se considera una violación de la ley, sino un indulto que se le da a la persona por la condición en que se encuentra. Y creo que Dios es especialista en dar indultos. Porque todo el que llega allí, por muy grave que sea, la Biblia dice que el que viene a Él no le echa fuera. Quiere decir que Dios
en su gracia está dispuesto a recibir lo que sea. Que aborté un niño, Dios te recibe. Que practiqué la brujería, que maté gente, Dios te recibe. Que viví con tantos maridos, acabé tantos hogares, Dios te recibe. Es el trono de la gracia. Dios no usa su trono solo para sentenciar personas, sino también para indultar personas. Y quiero representar este párrafo con la vida de una mujer llamada Esther, que estaban metidos en un problema grave porque ella era judía y su padre putativo también lo era, que era Mardoqueo. Y Mardoqueo se enteró que Amán, un enemigo de los judíos, había aconsejado al rey y habían sacado un dictamen para exterminar toda la raza judía que había sobre la tierra. Y cuando él escuchó el dictamen, se lo mandó a Esther, que era la reina, y le dijo: pasa este problema, trata de hablar con el rey para ver si puedes impedir la masacre de los judíos. Y él le dijo: pero es que el rey no me ha mandado a llamar, y cualquiera que entra a la sala del trono donde está sentado sin permiso, le espera la muerte, salvo que el rey extienda el cetro y le perdone la vida. Y Mardoqueo le dijo: ¿y tú qué crees? Que tú eres reina, y por ser reina y ser judía vas a ser librada del mal. Si tú no haces algo, respiro y liberación vendrá de otra parte. Pero Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Y si Dios te puso ahí por reina, no fuera para que te pusieras la corona bonita, ni para que anduvieras coqueteando por el palacio. Es para que hicieras algo por el pueblo de Dios. Y Esther dijo: aquí no hay otra. Aquí lo que hay que hacer es meterse en ayuno, y entraré allí. Si me quita la vida, que me la quite, y si me la otorga, bien. Se metió en ayuno 3 días, rompió las puertas del trono, y cuando entra el trono, el rey veía eso como una grosería, veía eso como una falta de respeto, que alguien penetrara la sala del trono sin ser llamado. Pero cuando él vio a Esther, le extendió el cetro. Yo me imagino que en ese momento Dios le tocó el corazón y le dijo: no le hagas nada, y el cetro de oro le fue extendido para que ella pudiera hablar allí con el rey. Creo que cada vez que uno se arrodilla, cada vez que uno está metido en un lío y en un problema, y entra al trono, Dios puede ver a un hombre defectuoso, pecador, corrompido. El mismo profeta Isaías decía: nuestra justicia son como trapo de inmundicia, estamos muy sucios. Pero parece que es tanta la gracia de Dios que cuando el hombre defectuoso se acerca, Dios tiene tanta compasión que extiende el cetro para oírlo y para escucharlo, para librarlo, para que el hombre alcance misericordia, para que el hombre lo busque sin temor, para que el hombre lo busque con respeto y alcance el refrigerio para su propia vida. Bendita sea la gloria del Señor. Creo que eso es algo supremamente positivo. Cada vez que usted quiera llegar a la presencia de Dios, no se va a encontrar con un Dios que le rechace, sino que se va a encontrar con un Dios que siempre va a querer derramar la gracia sobre usted. ¿Sabe dónde está la gracia de Dios? En la gente que lo busca, en la gente que se acerca al trono de la gracia, en la gente que trata de vivir cerca de Él. Cuando la gente de oración y de búsqueda, parece que Dios derrama abundantemente gracia sobre ellos. Parece que uno, antes de ir a enfrentar un problema, primero ora y el problema como que se resuelve. Parece como el que le ha cerrado el corazón a uno va ahora y después cuando habla con él, parece que el corazón se le ablanda. Parece que el que le cayó gordo, que lo vio como un vómito, que lo vio como algo despreciable, parece que fue oró y cuando vino lo vieron mejor, lo vieron en otras condiciones. Parece, hermano, que cuando la gente busca al Señor hay abundante gracia. Y finalizo con este cuadro. Un hombre dejó de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es gratuita, pero Dios ve características para derramarla. Y este hombre, la Biblia lo llama Esaú. Nació con la gracia de Dios, pero murió sin ella. Quiere decir que la gracia, así como Dios la da, también se pierde o Dios la quita. Dios le quitó la gracia al apóstol Pablo, andaba sopladito, orgulloso, que los demonios se le sometían y Dios le dijo: espérate un momentico.
Tú estás orgulloso, estás prepotente, te estás desviando. Le manda un aguijón en la carne. Y cuando Pablo ora 3 veces, el Señor le responde y dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo le digo: no hay más gracia para ti en esa condición de orgullo y prepotencia. No la puedo derramar. Dios la da, pero también la puede quitar. Y Esaú nació con la gracia, pero se fue de este mundo sin la gracia. Bueno, el que vivió en esta tierra y no probó la gracia de Dios, se condenó, perdió la oportunidad que Dios le dio, pero lo peor es haberla tenido en la mano y haberse condenado. Eso sí es triste. Y este hombre, Esaú, nace con la gracia, pero él no valoró la gracia. Él no amaba la gracia. Él no quería la gracia. Como dicen por ahí, no hay para el que no quiere. Porque cuando una persona no quiere, no recibe nada. El principio bíblico lo que enseña es que para recibir algo de Dios hay que quererlo, hay que apreciarlo. El Señor se acercó a Bartimeo y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Porque Dios necesita ver el deseo en el corazón humano para dárselo. ¿Cómo hace uno para darle algo a alguien que no lo quiere? Necesita desearlo para que Dios lo otorgue. Pero Esaú tenía algo que él no sabía el valor que tenía, no lo apreciaba, no lo valoraba. Y el escritor de Hebreos comienza allí a dar una narración sobre ese suceso en el capítulo 12 y dice: mire que no haya uno como Esaú, que le salió una raíz de amargura, que fue un profano, que fue un fornicario. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Señor, que vendiendo su primogenitura por un plato de lenteja y después a través del llanto quiso volver a alcanzarla, pero no pudo. El escritor lo que estaba tratando de decir allí era que este hombre cometió graves errores. Esaú era una persona que vendió las cosas de Dios, no recibió efectivo, recibió un plato de lenteja. Y el que no valora el reino, el que no aprecia el reino, el que anda pendiente de su estómago, el que anda pendiente de su carne, el que anda pendiente de su sed, el que anda pendiente de su hambre, el que anda pendiente de alimentar las pasiones, no está en la lista de los que van a ser agraciados, no está en la lista de aquellos que se va a depositar la gracia de Dios. ¿Quieres la gracia de Dios? Rehúsa la lenteja, así te mueras de hambre, así te mueras de sed, así andes en agonía, como decía David en el desierto: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, yo no bramo por el agua en el desierto. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando iré y me presentaré delante de Dios. Se volvió un profano. Y usted sabe que es un profano tratar indebidamente las cosas sagradas. Cuando una persona trata indebidamente las cosas sagradas, ese va a perder la gracia de Dios tarde o temprano. Si la tiene, la va a perder. Cuando yo me levanté en el Evangelio, no salía una banca del templo. Eso es de Dios y ahí no se va a sentar ningún borracho. Eso es de Dios y ahí no se va a sentar ninguna adúltera, a menos que venga hoy el culto. Lo profano es tratar indebidamente las cosas sagradas. Y uno ve cómo tienen los altares de recocha, de desorden. Yo he visto gente en Colombia, le decimos pantaloneta a eso. Vaya, ¿sabe para qué se hicieron las pantalonetas? Para allá a los estadios. Una forma irreverente como tratan las cosas de Dios. No hay un mínimo respeto. Pero dígale que vaya a visitar al alcalde para que vea que se ponen la cobertica, se ponen el flu, hasta lo mandan a lavar a tintorería. Pero como que Dios vale menos que el alcalde, como que Dios vale menos que la gente ilustre de esta tierra. El que no ha aprendido a tratar las cosas de Dios y a tratarlas como las que son, como algo santo, como algo sagrado, como Belsasar. Tráigame las copitas esas que trajeron del templo en Jerusalén y vamos a beber en ellas como si eso se pudiera usar para cualquier cosa. Los sacerdotes se quedaron en Jerusalén, pero el Dios de los vasos estaba allí y le trazó una mano que decía: Tekel, Tekel, Uparsin, tu reino ha sido cortado, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Dios le aguantó, hizo lo que se le dio la gana, pero cuando se metió con las cosas sagradas del templo, hasta ahí llegó. Entraron los babilónicos y acabaron con la vida de Belsasar. Las cosas de Dios hay que respetarlas si uno quiere que la gracia de Dios esté sobre uno.
Dios no puede derramar su gracia sobre gente que no ama la santidad, sobre gente que no tiene respeto al cielo, sobre gente que aunque Dios le demuestra amor, ellos tienen que demostrarle respeto. Y Dios le demostró a Esaú respeto todo el tiempo, le demostró amor, pero Esaú no fue recíproco con lo que Dios le había demostrado. Y cuando se dio cuenta que Jacob se había llevado todo, lloró. Pero Dios le dijo, ya eso no sirve. Ya el tiempo tuyo se acabó. Vea, hermano, cuando Dios tranca la puerta, Dios le da tiempo a la gente que haga y deshaga, porque cuando dice hasta aquí, hasta aquí. Saúl lloró y pataleó y le digo, mire, Samuel, párese, está haciendo vigilia por ese hombre, yo lo he desechado. No me hable más de él, me lo aguanté casi 40 años. Nunca valoró lo que le di, no hay más oportunidad para él. Y quiere que le dé una cláusula de la gracia. Dice que el que peca deliberadamente, después de haber conocido la verdad, ya no hay nada que hacer con él. Dice Pablo, aquí lo único que hay que hacer es crucificar de nuevo al Hijo de Dios y que vuelva a la tierra para morir por él, y eso ya no lo va a hacer. Se le acabó la oportunidad. ¿Cuándo se va a acabar el tiempo de la gracia? Yo no lo sé. El tiempo de la gracia llega a su fin en el arrebatamiento de la iglesia. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso solo lo sabe Dios. Puede ser ahora, puede ser a la noche, puede ser la próxima semana, puede ser el fin de año, puede ser dentro de 10 años. Yo no lo sé. Lo que le puedo decir es que eso puede ocurrir en cualquier momento. Y espero que cuando el tiempo de la gracia se acabe, usted tenga la gracia del Señor. Creo que una persona sin gracia no va a poder ser arrebatada, ni va a poder recibir algo de Dios. Creo que en los planes de Dios está darnos a todos algo, bendecirnos, pero se necesita que la gracia del Señor esté en su vida. Vamos a estar de pies en esta mañana.